Saludos a todos los que están viendo este video. En un video anterior yo te había platicado que yo de pequeño iba a una religión. Fui entre niño y adolescente y al tratar de poner lo que mi corazón o mi mente entendía que era de la verdad, me empecé a dar cuenta que yo no podía con esto. Ahora quiero ser claro en esto. Era lo que yo había captado en ese momento y lo que yo había creído de Dios hasta ese momento. Entonces yo lo empiezo a tratar de poner, de aplicar. Me doy cuenta que yo no puedo con estas reglas, que yo no puedo con estas cosas. Y ahí es cuando yo en mi corazón me decido a no seguir jamás a Dios. Desde ese momento en mi corazón determiné y dije: yo me voy a divertir, yo me voy a hacer con mi vida lo que yo quiero hacer. Y si existe un infierno, ese era lo que yo había propuesto en mi corazón. Entonces empiezo a salir como joven a la sociedad, empiezo a salir, a conocer personas. Y en ese lapso que conozco a personas, conozco a una chica que me presenta a un amigo mío. Saludos si estás viendo este video, amigo. Y cuando me presenta a esa chica, yo me acuerdo que bailé con ella y salí enamorado. Pero conforme pasó el tiempo, yo me empecé a acercar a ella. Yo empecé a pasar por los lugares donde yo sabía que ella pasaba. Yo empecé a asistir a los lugares que yo sabía que ella existía. Quise decir, a los lugares donde yo sabía que ella estaría presente. Empecé a ir a su escuela y empecé a buscar la manera de estar en el lugar donde ella estaba. Cuando empiezo yo a interactuar con ella, mi relación empezó a crecer y de ser una persona conocida, conforme pasó el tiempo, de repente empecé a ser su amigo. Y cuando empezamos a platicar, el tema en que ella y yo platicábamos empezaba a ser algo más profundo. Yo le empezaba a platicar cosas de mi corazón, ella me empezaba a platicar cosas de su corazón. Y empezaba a platicar cosas que cuando solamente éramos conocidos no me platicaba. Pero por ser amigos, por pasar tiempo con ella, por estar en los lugares donde ella estaba, empezó a crecer mi relación con ella, a ser una amistad. Y esa amistad empezó a ser un poquito profunda. Y conforme pasó el tiempo, le pedí que fuera mi novia. Y mi relación de ser conocidos a ser amigos, ahora a ser mi novia, empezó a haber temas todavía más profundos. Después, aunque yo me divertía, aunque yo buscaba mi propio bien, mi propio bienestar, empezó a pasar algo interesante. Ella empieza a tener una enfermedad que verdaderamente se le dijo tantas cosas, pero los efectos que yo veíamos de su enfermedad es que ella se desmayaba. De repente llegábamos en el centro y ella de repente se empezaba a sentir mal, empezaba a tener un dolor en el pecho y se desmayaba. Le habían dicho que era algo psicológico, que porque no podía controlar sus emociones. Le dijeron que era algo también de la mente, que un animalito pequeño se le había metido al cerebro y le había dañado ahí algo. Le habían dicho que eran cosas del corazón. Le dijeron infinidad de cosas. De hecho, hasta hubo alguien que le dijo que si no comía ciertas verduras y ciertas hierbas, ella iba a morir. Y cuando la vida se empieza a poner importante, ya no solamente era diversión y relajo, sino me empieza a importar la vida y el porvenir de ella. Ahí es cuando yo empiezo a voltear a ver a Dios. Ahí fue donde yo le dije a Dios: no quiero estar con cosas de que si se cortan el pelo, si no se lo cortas, si se ponen faldas, si se ponen tatuajes, si toman, si no tomas. Yo quiero que verdaderamente tú me enseñes lo que tienes en tu corazón respecto a la humanidad y a este mundo.
Lo interesante de esto es lo que yo empiezo a aprender, lo empiezo a aplicar y empieza a haber un fruto en mi vida, principalmente interior. Ese Asael temeroso, miedoso, enojón, celoso. Ese Asael que No era muy responsable, que lo corrían de los trabajos, que lo corrían de la escuela. empezó a madurar. Empecé yo a ser transformado y por ende mis acciones en mi exterior, al grado de que amistades y familiares se quedaron sorprendidos y me dijeron: Asael, has cambiado totalmente y has cambiado para bien. Entonces yo empiezo a invitar a mi novia, que fue un tiempo donde ella y yo ya estábamos por separarnos. Ya estábamos, creo que separados. Estoy diciendo que yo la conozco a los 15, después a los 18 sucede esto. Entonces en ese tiempo me empiezan a mí a hablar de una relación con Dios. Y cuando me hablan de una relación con Dios, yo me acuerdo de la relación que yo empecé a tener con esa persona que conocí en el baile. Me empecé a dar cuenta que así mismo era con Dios. Que entre más tiempo pasabas, entre más asistías a los lugares donde Él estaba, entonces me doy cuenta yo de esta relación con Dios. Empiezo yo a invitarla, a compartirle, y la primer reacción que hubo en los siguientes meses es que ella dejó de desmayarse. Las últimas veces que se había desmayado ya era 1 o 2 veces por semana que se desmayaba. Y eso a mí me hizo mucho clic. Por eso la razón de estos videos Es tratar de compartirte verdaderamente algo que yo he vivido, y mi verdadera intención es que tú te acerques a la verdad. Cuando yo me empecé a acercar a la verdad, muchas cosas en mi mente que creí que eran Dios fueron cambiadas y hasta unas quitadas. Tuve que pasar por un proceso de olvidar cosas que no eran ciertas y volver a tomar temas, pero principalmente en cada cosa que hacía yo sentía abundante paz. De igual manera, en cosas que no debería estar haciendo, empezaba a sentirme muy inquieto y me retiraba de esos lugares porque me sentía no muy tranquilo. Y así Dios me empezó a guiar y me empezó a enseñar. Si Él pudo enseñarme a mí, un flaquito imprudente que solamente buscaba divertirse y las cosas de su corazón, yo sé que te puede cambiar a ti. No te acerques a Dios para que te ayude, acércate a Dios para tener una relación con Él. La clave está en que verdaderamente quieras conocer tú al verdadero Dios. Y con esa pequeña semilla en tu corazón, empieza día a día a regar y a cultivar tu relación con Dios y verás su manifestación. Y que sobre todo sé que sea el problema que sea, Dios siempre va a estar ahí presente para sacarnos adelante, enseñarnos y hacernos crecer como persona. Que Dios los bendiga y que esa libertad les haga vivir una vida que hasta el día de hoy no ha podido llegar. Chao.